Hay seres que transitan la existencia con una serenidad que asombra, no porque estén exentos de adversidades, heridas o problemas, sino porque han comprendido algo fundamental. La paz interior no aparece cuando el exterior se ordena, sino cuando tú encuentras tu propio orden, cuando cesas la batalla contra lo inalterable, cuando liberas la urgencia de dominar cada situación, de comprenderlo todo, de llevar siempre la razón o de caer bien a todos. En ese momento de quietud comienza la verdadera calma. Quienes habitan en paz no son ajenos a la condición humana. Experimentan emociones, frustraciones, llanto e incertidumbre, pero poseen una manera de observar la realidad que transforma la vivencia. Es como si hubieran aprendido a inhalar con mayor lentitud, a no reaccionar ante cada idea que surge, a reconocer que la vida, incluso en su desorden, conserva su carácter de don. Llegar allí no es cuestión de un instante, es fruto de un entrenamiento constante, de una práctica cotidiana, de infinitas ocasiones en las que escoges la quietud sobre el drama, la pausa sobre la reacción impulsiva, la empatía sobre la crítica. Vivir en paz no implica no sentir, significa experimentar las emociones sin permitir que te arrastren. El primer cambio sucede en el interior. Comienzan a contemplar sus pensamientos como si no les pertenecieran del todo. Observan pasar, los notan, pero no los adoptan como absolutos, porque saben que la mente es una narradora infatigable que magnifica, inventa peligros y teje futuros que rara vez ocurren, y aprenden a afirmar: esto es solo un pensamiento, no es un hecho. Esa sencilla distinción tiene un poder inmenso, porque al separar lo que piensas de lo que es, recuperas las riendas de tu vida. Luego dominan algo aún más complejo, la aceptación. Aceptan que las personas evolucionan, que los proyectos se tuercen, que el dolor aparece sin aviso, que la vida no solicita autorización. Aunque duela, aunque parezca injusto, la aceptación se torna en su mayor fortaleza. Mientras muchos se estancan en el ¿por qué a mí?, ellos se preguntan ¿para qué? No persiguen culpables, buscan significado y esa diferencia lo transforma todo. También descubren que la paz no reside en poseer más, sino en necesitar menos. No persiguen la felicidad como un fin, porque saben que esa búsqueda es infinita. Comprenden que la dicha no se captura, se cultiva con paciencia, como quien riega una planta con atención sin prisa. Poco a poco, su mente deja de correr tras lo inalcanzable y aprecia lo simple. Comenzaron a agradecer por los detalles pequeños, un amanecer, un abrazo, el silencio nocturno, y ese hábito, tan sencillo y tan abandonado, modifica su frecuencia vital. Quien agradece lo que posee vive desde la abundancia, y quien vive desde la abundancia deja de temer a la pérdida. Personas serenas también han aprendido a estar en soledad sin sentir vacío. Entienden que la soledad no es un castigo, sino un espacio de reencuentro consigo mismos. En la calma hallan respuestas que el bullicio nunca ofreció. Descubren que la tranquilidad más profunda llega cuando te atreves a escucharte sin interferencias, cuando te permites ser tu propia compañía. Así, la soledad deja de doler, porque ya no la perciben como ausencia, sino como refugio. Pero existe otro hábito incluso más poderoso. Dejan de tomarse las cosas de manera personal. No es que nada les afecte, sino que comprenden que cada cual actúa desde su propio dolor, sus historias y sus miedos no resueltos. Al ver esto, el enojo se disipa. Ya no necesitas vengarte, justificarte o ganar cada debate. Simplemente sonríes y eliges tu paz por encima de tu orgullo. Vivir en paz no es vivir sin ruido, es aprender a que el ruido no te perturbe. Es comprender que el control no está fuera, sino dentro. Y si entrenas tu mente diariamente para retornar a la calma, todo lo demás gradualmente se alinea. A veces basta con detenerte unos segundos y preguntarte: ¿realmente esto merece mi energía? ¿Vale la pena perder mi serenidad por algo que en un año ni recordaré? Cuando empiezas a vivir con esa perspectiva, la vida se hace más ligera. ¿Los problemas persisten? Sí, pero tú ya no te hundes con ellos. Aprendes a observarlos desde la orilla. Y es justo allí cuando finalmente entiendes: la paz no se busca, se construye. Cada día, con pequeños gestos, con pausas, con decisiones más conscientes. No se trata de tener una vida perfecta, sino una mente que no necesite que lo sea. Hay algo que casi nadie menciona sobre la paz mental. No se encuentra en un retiro, en una montaña o en una melodía relajante. Se halla en la forma en que interpretas la vida, porque lo que te altera no son los hechos,
sino la historia que tu mente te cuenta sobre ellos. Y quienes viven en paz lo saben. Han aprendido, con tiempo y lágrimas, a cambiar la narrativa antes que intentar cambiar el mundo. Cuando su mente dice, esto no debería estar ocurriendo. Ellos respiran y responden, pero está ocurriendo y resistirme solo incrementa mi sufrimiento. No lo hacen por resignación, sino desde la sabiduría, porque comprenden que aceptar no es rendirse, es recuperar poder. Aceptar es mirar a la realidad y declararle, te veo tal como eres y desde aquí elijo cómo proceder. Esa simple diferencia marca la línea entre quien vive en conflicto y quien vive en paz. Otra cualidad que los caracteriza es su capacidad para no alimentar los pensamientos que le roban energía. La mente puede ser un jardín o una jungla. Si no la cuidas, crecen solas las malas hierbas del temor, la comparación y la culpa. Por eso, ellos eligen sus pensamientos como quien elige semillas para sembrar cada mañana. Si se sorprenden rumiando el pasado, se dicen, ahí ya no puedo hacer nada. Si la mente intenta proyectar un futuro ansioso, responden, aún no estoy allí, y regresan al presente una y otra vez, como quien vuelve a casa. Vivir en paz es, en gran medida, un acto de presencia, estar aquí, sin anhelar estar en otro sitio, sin huir de lo que toca vivir hoy. Y eso solo se logra con práctica, porque la mente no se calma por decreto. Se sosiega cuando la entrenas, cuando cada día eliges detenerte unos segundos para respirar con conciencia, cuando aprendes a observar sin reaccionar, cuando conviertes el silencio en un hábito y no en una excepción. Personas tranquilas no son las que tienen vidas sencillas, son las que han aprendido a no generar sufrimiento innecesario. Y lo logran soltando la necesidad de tener razón constantemente. Porque tener razón puede darte un instante de orgullo, pero conservar la paz te otorga una vida entera de equilibrio. Y cuando tienen que elegir, ellos eligen su paz. También se entrenan para no depender tanto del reconocimiento externo. Han comprendido que quien vive buscando aprobación vive encadenado, que si tu valor depende de lo que otros piensen, nunca serás libre. Así que se liberan. Empiezan a hacer las cosas porque las sienten, no porque las aplaudan. Actúan desde la coherencia, no desde la necesidad. Y eso les brinda una fortaleza interior imposible de fingir, porque nada aporta más serenidad que vivir siendo fiel a ti mismo. Y por supuesto, en ese camino también aprenden a perdonarse, porque nadie puede vivir en paz mientras carga con su propio pasado. Ellos entienden que la culpa solo tiene sentido si te enseña algo y que una vez aprendida la lección, no necesitas seguir castigándote. Así que se sueltan, dejan ir el debí hacerlo distinto, el él fue un idiota, el si no hubiera dicho eso. En su lugar se dicen, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Esa frase sana más que 1000 terapias, porque te reconcilia con tu historia, te devuelve la humanidad, te permite avanzar sin lastre. Otro rasgo de quienes viven en paz es que no se comparan tanto, saben que la comparación es el veneno del alma, que cada cual camina a su ritmo, que las flores no florecen al mismo tiempo y que mirar el jardín ajeno no hará crecer el tuyo. Así que miran menos hacia afuera y más hacia adentro. Miden su progreso no por lo que tienen, sino por cómo se sienten. Y cada pequeño avance, por mínimo que parezca, lo celebran. Vivir en paz también implica cuidar lo que consumes, no solo lo que comes, sino lo que ves, lo que escuchas, lo que permites que entre en tu mente. Son selectivos con la información, con las conversaciones, con las personas, porque saben que la energía es limitada y que no todo merece su atención. Han aprendido que decir no también es un acto de amor propio, y lo dicen sin culpa, porque entienden que proteger tu calma no es egoísmo, es salud mental. Y finalmente, las personas que viven en paz no buscan controlarlo todo, buscan confiar más. Confíen en la vida, en el tiempo, en los procesos invisibles que no comprenden pero que los guían. Confíen en que incluso lo que duele tiene un propósito, en que cada pérdida deja espacio para algo nuevo, en que no todo tiene que resolverse hoy. Y esa confianza no nace de la ingenuidad, surge de la experiencia de haber sobrevivido a todo lo que un día pensaron que no podrían soportar. Por eso, cuando llega la tormenta, no huyen, se quedan, respiran y aguardan, porque saben que tarde o temprano toda tormenta pasa y que cuando pasa el sol siempre regresa. Así viven ellos, sin prisa, sin máscaras, sin ruido interno, con una serenidad que no depende del mundo, sino del modo en que lo observan, porque asimilaron la lección más crucial. No se trata de cambiar la vida para tener paz, sino de transformar la mente para vivir en paz con la vida.
Hay algo casi mágico que sucede cuando dejas de vivir en guerra contigo mismo. Es como si de pronto el ruido del mundo bajara su volumen, como si el tiempo se dilatara y todo lo que antes te presionaba perdiera relevancia. Eso es la paz, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de no dejar que te arrastren. Pero para llegar allí, quienes viven en calma aprenden algo esencial. La mente no se domina por la fuerza, se calma con comprensión. No puedes combatir tus pensamientos como si fueran enemigos. Cada pensamiento, incluso el más doloroso, es solo una señal de lo que en tu interior reclama atención. Así que, en vez de reprimir lo que sienten, lo observan. No se juzgan por sentir miedo ni se avergüenzan de la tristeza. Miran dentro y aceptan, vale, esto es lo que hay hoy. Y en esa aceptación profunda lo que dolía pierde poder. Han aprendido que huir del dolor solo lo prolonga, que evadir una emoción es como intentar contener el mar con las manos. Por eso, cuando algo los hiere, no corren, se sientan con ello, lo escuchan, lo respiran y gradualmente, sin dramatismo, lo dejan ir porque comprenden que todo lo que se acepta se transforma y todo lo que se resiste persiste. Otra cualidad que los distingue es su manera de interpretar los fracasos. Mientras muchos se castigan por no alcanzar una meta, ellos ven cada tropiezo como una lección particular de la vida. No piensan, he fallado, sino, he aprendido algo que no sabía. Y esa perspectiva lo cambia todo, porque en lugar de hundirse en la culpa, crecen en sabiduría. Han dejado de necesitar que todo salga bien para sentirse bien. Saben que la calma no se construye en los días perfectos, sino en cómo te tratas cuando nada sale como esperabas. También practican el desapego, no como indiferencia, sino como libertad. Comprenden que nada es realmente tuyo, ni las cosas, ni las personas, ni siquiera los momentos. Todo lo que amas está de paso y aferrarte por miedo a perderlo solo te hace sufrir antes de tiempo. Así que aman con intensidad, pero sin posesión. Disfrutan lo que llega, agradecen lo que se va y cuando algo termina no lo maldicen, lo honran. Saben que la vida no se equivoca al quitar, solo deja espacio para lo que tiene que venir. Estas personas no viven soñando con el futuro ni lamentándose por el pasado. Han entendido que la vida no ocurre mañana, ocurre ahora, mientras respiras, mientras lees, mientras escuchas. Y por eso su atención está aquí, en el único lugar donde realmente pueden hacer algo. Viven con los pies en el presente y cada instante lo tratan como algo sagrado. Si comen, comen, si trabajan, trabajan, si descansan, descansan. De verdad, no están a medio vivir. Y cuando llega el ruido, cuando la ansiedad los visita, porque también les pasa, ellos no se preguntan por qué me pasa esto, sino qué necesito ahora para volver a mi centro. Y esa pregunta los salva. A veces, la respuesta es respirar, otras salir a caminar, abrazar a alguien o quedarse en silencio. Han aprendido que no siempre hay que entender la mente, a veces basta con acompañarla con ternura. También se rodean de pocas personas pero auténticas. Ya no buscan cantidad, buscan calidad. Prefieren 3 almas con las que puedan hablar sin máscaras, que 100 conocidos con los que tengan que fingir. Y eso, aunque los haga parecer más solitarios, los hace más libres. Porque la paz también consiste en elegir bien con quién compartes tu energía. Pero quizás su secreto más grande es han dejado de esperar que la vida sea fácil. Al hacerlo, curiosamente la vida se les hace más ligera, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no exigen que lo sea. Cuando aceptas que el dolor forma parte del viaje, ya no te sorprende ni te destruye. Simplemente lo abrazas, lo atraviesas y sigues caminando. Vivir en paz no es un destino, es un ejercicio diario. Es una decisión que tomas una y otra vez. La de no reaccionar con rabia, la de no alimentar pensamientos tóxicos, la de no compararte, la de elegir el silencio cuando podrías discutir, la de soltar lo que no puedes controlar. No es una vida de cuento, es una vida real, llena de días difíciles y emociones imperfectas, pero habitada con conciencia. Y eso marca toda la diferencia, porque cuando dejas de luchar contra lo que es, empiezas por fin a vivir. Y vivir en paz no significa no sentir, significa sentirlo todo sin perderte en ello. Significa mirar tu vida con sus heridas, con sus vacíos, con su belleza, y poder afirmar, no es perfecta, pero es mía, y la vivo con serenidad. Hay algo profundamente sabio en las personas que viven en paz, no porque sepan más, ni porque nunca sufran, sino porque han aprendido a sufrir con elegancia. Han entendido que el dolor no se evita, se atraviesa, que los pensamientos negativos no se eliminan, se observan, y que la calma no es un regalo de la vida, sino una práctica interior. Estas personas tienen una mente que ya no necesita estar siempre enfocada en lo que falta, sino en lo que hay.
No viven contando lo que perdieron, sino lo que aún les queda. Al despertar, no piensan, me falta esto, sino, hoy tengo otra oportunidad. Y ese simple cambio de enfoque transforma su manera de vivir. Porque el cerebro, ese gran narrador, cuando se le guía, aprende a creer lo que repites con frecuencia. Si todos los días repites la vida es dura, lo será. Pero si aprendes a decirte, puedo con esto, aunque duela, poco a poco tu mente se vuelve más mansa, más cooperativa. Las personas en paz no discuten con la realidad, no malgastan energía en lo que no depende de ellas. Han soltado la necesidad de controlar lo incontrolable. Si alguien no las quiere, lo aceptan. Si un plan no sale, respiran. Si la vida cambia sus esquemas, adaptan su paso. Porque entienden algo que muchos no, que la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber ceder cuando es necesario. Han aprendido a fluir. Y fluir no significa rendirse, significa confiar. También tienen un hábito curioso, se hablan a sí mismas con respeto. No se insultan en su diálogo interno, no se llaman tontos, inútiles o fracasados. Han comprendido que las palabras que uno se dirige dejan marcas igual que los golpes. Así que practican una comunicación interna más amorosa. Cuando se equivocan, no se castigan, se escuchan, se perdonan, se explican. Y eso no las hace más débiles, sino más valientes, porque solo quien se trata bien puede crecer en paz. Otro hábito fundamental, no se comparan. Han dejado de mirar la vida de los demás como una medida de su propio valor. No creen en el éxito medido por cifras, dinero o seguidores. Su vara de medir es otra. ¿Cómo se sienten por dentro? ¿Cuánta calma hay en su respiración? ¿Cuánta ternura hay en su mirada? Saben que cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino, su propio reloj, y que no hay prisa, porque la vida no es una carrera, es una danza. Y si hay algo que hacen cada día, es agradecer, no desde la moda del diario de gratitud, sino de verdad, desde el alma. Agradecen el agua caliente al ducharse, el sol en la cara, una conversación amable, una comida sencilla. Han descubierto que quien agradece no se amarga, porque la gratitud no cambia lo que tienes, cambia como lo ves. Han dejado de buscar la felicidad en lo externo y eso los ha liberado. Ya no necesitan tener pareja para sentirse completos, ni éxito para sentirse valiosos, ni aprobación para sentirse suficientes. Se pertenecen a sí mismos y ese es uno de los mayores logros humanos, poder decir estoy bien conmigo sin añadir un pero. Estas personas también saben detenerse, no viven corriendo de una cosa a otra como si el silencio quemara. Se permiten pausas, respiraciones, momentos de nada. Y en esa nada encuentran respuestas, porque la mente no se aclara cuando haces más, sino cuando haces menos. Cuando algo los altera, no reaccionan de inmediato. Han entrenado el arte de la pausa. Respiran, se observan, esperan a que el impulso pase. Y cuando hablan lo hacen desde la calma, no desde el enojo. Esa es una de las formas más altas de inteligencia emocional, no dejar que un segundo de ira destruya algo que te costó años construir. También se cuidan no como una obligación estética, sino como un acto de amor. Comen con conciencia, duermen a tiempo, generan silencio antes de dormir, se rodean de belleza, aunque sea una planta, una canción o una vela. Han entendido que la paz se alimenta de pequeños gestos, no de grandes teorías. Y sobre todo, han aprendido a decir no sin culpa. Saben que cuidar su paz implica poner límites, aunque a otros no les guste. Han dejado de ser los héroes que salvan a todo el mundo mientras se hunden ellos. Ya no cargan lo que no les corresponde. Dicen no puedo, no quiero, no es el momento. Y eso no los hace egoístas, los hace sanos. La gente que vive en paz no tiene una vida perfecta. Tiene más bien una actitud madura ante la imperfección. Han dejado de esperar que las cosas sean como ellos quieren. Y por eso pueden disfrutarlas tal como son. Han dejado de pelear con la lluvia y han aprendido a bailar bajo ella. Y cuando les preguntan cómo lo hacen, sonríen, porque no hay un truco secreto, ni una técnica mágica, solo práctica. Paciencia y ternura, todos los días, una y otra vez, hasta que un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, ya no te duele igual, ya no te afecta igual. Y entonces entiendes, la paz no te llegó de repente. La fuiste cultivando en silencio, con cada decisión de no perderte en el ruido del mundo. Hay un momento en la vida en que uno se cansa, no del todo, sino de seguir cargando con lo que no le pertenece. Te cansas de pelear con tus pensamientos, de intentar complacer a todo el mundo, de fingir que estás bien cuando por dentro sientes un pequeño temblor. Y en ese punto, sin darte cuenta, comienza la verdadera paz. Porque la paz no llega cuando todo está en su sitio, sino cuando por fin dejas de intentar
controlarlo todo. Las personas que viven en paz han hecho las paces con su historia, han dejado de discutir con el pasado. No intentan cambiar lo que ya ocurrió ni castigar al que fueron. Saben que cada error, cada caída, incluso cada persona que les hizo daño, formó parte del aprendizaje que los ha traído hasta aquí. No se avergüenzan de sus versiones pasadas, porque entienden que en su momento actuaron como mejor supieron. Y esa reconciliación con uno mismo libera toneladas de peso emocional. Han aprendido también que el perdón no siempre se dice, se practica. No esperan disculpas para soltar, ni necesitan cerrar cada historia con un lo siento. Simplemente deciden que no quieren seguir sufriendo por lo mismo y lo sueltan. A veces sin palabras, a veces con lágrimas, pero lo sueltan porque ya no quieren seguir alimentando heridas que solo consumen su energía. Característica que los distingue es que no se enganchan a los pensamientos catastróficos. Claro que los tienen, todos los tenemos, pero ellos no los confunden con verdades. Saben que un pensamiento no es un hecho, es solo una narración que la mente inventa. Así que, en lugar de creer cada cosa que se les pasa por la cabeza, la miran como quien ve pasar nubes. Ah, mira, ahí va un pensamiento de miedo, ahí va uno de culpa. Y así, poco a poco, dejan de identificarse con su mente, no se dejan arrastrar. También practican un tipo de humildad que ya casi no se ve, la de reconocer que no lo saben todo y que no tienen que hacerlo. No necesitan ganar cada discusión ni demostrar que tienen razón. Prefieren la paz a la victoria. Prefieren entender antes que juzgar. Y cuando algo duele, en lugar de cerrar el corazón, lo abren un poco más, porque entienden que el dolor no se cura endureciéndose, sino ablandándose por dentro. Las personas que viven en paz no son frías ni apáticas, todo lo contrario. Son profundamente sensibles, pero han aprendido a no reaccionar desde la herida. No se dejan gobernar por los impulsos. Sienten la rabia, pero no la lanzan como veneno. Sienten la tristeza, pero no se ahogan en ella. Se permiten sentirlo todo sin dramatismo, con una especie de elegancia emocional. Han aprendido que no todo merece una respuesta, que no todas las provocaciones merecen una batalla. A veces el silencio es el grito más sabio. A veces dar un paso atrás no es rendirse, sino proteger tu energía. Saben cuándo hablar y cuándo callar. Y eso, en un mundo que vive gritando, es una forma de maestría. Otro hábito que tienen y que puede parecer pequeño pero lo cambia todo es que no viven esperando a que algo o alguien les dé paz. No dicen cuando tenga pareja, cuando consiga ese trabajo, cuando me vaya de esta ciudad. No. Han comprendido que si tu paz depende de las condiciones, siempre serás esclavo de ellas. Así que han decidido encontrar calma en lo que hay, incluso si no es perfecto. Piran hondo, se miran alrededor y afirman, esto también es vida. Y al hacerlo, descubren que la plenitud no está en el futuro, sino en la forma en que habitas el presente. Que no se trata de tener menos problemas, sino de sufrir menos por los problemas que ya hay. Han aprendido a no dramatizar, a no convertir una incomodidad en una tragedia, porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que pasa. Personas en paz también se permiten la tristeza sin miedo. No la esconden, no la maquillan, no la reprimen. Saben que hay días en que la vida pesa, en que las cosas duelen y está bien. No corren a distraerse, se sientan con su dolor, le dan un poco de tiempo, un poco de espacio, y luego lo dejan ir, porque entienden que la tristeza no es una enemiga. Es solo una visita que viene a recordarte que aún estás vivo. Han dejado de huir de la soledad, ya no la ven como castigo, sino como un refugio. Han aprendido a disfrutar de su compañía, a mirarse sin prisa, a escucharse sin miedo. Porque cuando te acostumbras a estar solo sin sentir vacío, dejas de buscar en otros lo que solo puedes darte tú. Y eso es una forma muy poderosa de libertad. Vivir en paz no significa no tener ruido dentro, significa haber aprendido a bajar su volumen. No se trata de no sentir, sino de sentir sin romperte. No se trata de no tener pensamientos, sino de no dejar que te gobiernen. Y eso se entrena cada día, con cada respiro, con cada renuncia a reaccionar desde el ego. Y quizás ese sea el último gran hábito de estas personas. Han aprendido a vivir con ternura, con una ternura que no es debilidad, sino sabiduría. Saben mirar el mundo con compasión, incluso cuando duele. Saben perdonarse por no ser perfectos. Saben sonreírle a la vida, incluso cuando no entienden nada. Y es ahí, en esa ternura silenciosa, donde la paz se vuelve algo permanente. Hay algo que pocos te dicen: vivir en paz no es el resultado de tener una vida perfecta, sino de aprender
a no pelear con la que ya tienes. Las personas que viven en paz no esperan a que llegue un momento mágico, donde todo encaje, porque entienden que ese instante no existe. Han aprendido a hacer las paces con lo que no pueden cambiar y a concentrarse en lo que sí pueden construir. No buscan tener el control de todo, porque descubrieron que el control es una ilusión, un intento desesperado de la mente por no sentir miedo. Y cuando sueltas esa necesidad, algo dentro de ti se relaja profundamente. Es como si de pronto tu respiración se hiciera más lenta y tu cuerpo recordara que no necesita defenderse de todo. Quien vive en paz ha comprendido que la vida no se trata de ganar, sino de estar presente, de mirar con serenidad incluso lo que no entiende, de aceptar que el camino no siempre será recto, ni predecible, ni amable, pero que en cada curva, en cada error, hay una semilla de sabiduría esperando germinar. Estas personas no niegan su dolor, no lo esconden bajo una sonrisa fingida. Lo aceptan, lo abrazan, lo atraviesan y al hacerlo lo transforman, porque han aprendido que lo que se acepta se disuelve y lo que se resiste se intensifica. Han dejado de compararse. No miden su valor por lo que otros hacen, por lo que otros tienen o por cómo los miran. Han entendido que cada persona está en su propio proceso, en su propio tiempo, que todos tenemos ritmos distintos, que no hay prisa, que nadie llega tarde a su vida. Han dejado de mirar hacia los lados y empezaron a mirar hacia adentro. Y ahí, en ese silencio, encontraron algo que el mundo no puede quitarles, su esencia. También son personas que cuidan con mucha atención lo que dejan entrar en su mente. Son conscientes de que la paz no se puede mantener si te alimentas de ruido. Por eso eligen con cuidado las conversaciones que sostienen, los lugares donde se quedan, las personas a las que escuchan. No es egoísmo, es higiene mental, porque saben que todo lo que consumes emocional, mental o energéticamente deja huella. Y ellos prefieren alimentar lo que les hace bien, no lo que les agota. Han aprendido a vivir con menos, no porque no puedan tener más, sino porque entendieron que cuanto menos necesitas, más libre eres, que la abundancia no está en acumular, sino en saber disfrutar. Que no necesitas todo lo que el mundo te promete para sentirte completo, porque lo que realmente llena no cuesta dinero, la calma, la risa, un abrazo sincero, un amanecer sin prisa, charlas sin pretensiones. Las personas que viven en paz no corren detrás de lo que brilla, buscan lo que tiene alma. Y sí, claro, también sienten miedo, no son inmunes. Pero ya no dejan que ese miedo los paralice, lo miran de frente, lo saludan y avanzan con él. Han comprendido que el coraje no es ausencia de miedo, sino decisión de seguir a pesar de él. Que vivir en paz no significa no tener sombras, sino no dejar que las sombras manden. Por eso, cuando la mente les susurra dudas, ellos responden con presencia. Cuando el pasado intenta arrastrarlos, responden con gratitud. Cuando el futuro los asusta, vuelven a la hora. Estas personas también tienen una relación diferente con el tiempo. No corren, no viven en esa urgencia de hacer más, lograr más, tener más. Saben que el tiempo no se domina, se honra, que cada cosa llega cuando tiene que llegar y que la impaciencia es solo un síntoma de desconexión con uno mismo. Así que se mueven más despacio, respiran más profundo, hablan más suave. Y curiosamente, cuanto más despacio van, más logran, porque ya no gastan su energía luchando contra la vida. Han dejado de tomarse todo tan personal. Han aprendido que lo que otros dicen o hacen no siempre tiene que ver contigo, sino con el mundo interior de esas personas. No cargan con culpas ajenas, no se enganchan en discusiones que no llevan a ningún sitio, no intentan convencer a nadie. Han aprendido el arte de retirarse sin resentimiento, de cerrar ciclos sin rencor, de alejarse con paz. Y eso, esa capacidad de soltar sin odio, es una de las formas más puras de sabiduría emocional. También han aprendido a hablarse bonito, a no ser su peor enemigo, porque entendieron que la mente repite lo que tú le enseñas a decir. Si te insultas cada día, tu mente aprende a tratarte mal, pero si te hablas con respeto, si te recuerda tu valor incluso en tus días oscuros, entonces tu mente se convierte en aliada, no en juez. Personas que viven en paz no son perfectas, pero son compasivas consigo mismas. Se permiten equivocarse, descansar, fracasar, volver a intentar. Se perdonan rápido. Y hay algo más, quizá lo más hermoso de todo: las personas que viven en paz inspiran paz. Su presencia calma, no porque hagan grandes discursos, sino porque su energía lo transmite. Están donde están, sin fingir, escuchan sin interrumpir, abrazan sin miedo, miran con ternura. Y esa forma de estar en el mundo se contagia, porque cuando alguien ha hecho las paces consigo mismo,
su sola existencia se convierte en refugio para los demás. Y entonces entiendes que la verdadera paz no es un destino, es una práctica diaria. Es el arte de no huir de ti mismo. Es mirar el caos con serenidad, sabiendo que tú no eres el caos. Amar tu historia, incluso los capítulos que quisieras borrar. Es levantarte cada día con la intención de vivir con ligereza, aunque el mundo pese. Es elegir una y otra vez no perderte de ti. Hay un momento en la vida en que uno se cansa, no de los demás, sino del ruido interno, de esa voz que siempre exige, que compara, que duda, que juzga. Un día, sin saber exactamente cómo, te descubres agotado de tanto pensar, de tanto querer controlar, de tanto intentar agradar. Y entonces algo en ti se rompe, pero no de dolor, sino de lucidez. Te das cuenta de que llevas años luchando contra fantasmas que tú mismo creaste. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque la paz no llega cuando el mundo deja de moverse, llega cuando tú dejas de resistirte. Empiezas a mirar tu vida con otra perspectiva. Entiendes que nada fue en vano, que cada decepción, cada pérdida, cada error tenía su propósito, que todo lo que te dolió también te enseñó a amar con más conciencia, que incluso lo que parecía un final era, en realidad, un inicio disfrazado. Empiezas a comprender que no estás roto, que solo estabas aprendiendo a soltar lo que nunca te perteneció. Y en ese acto de soltar, en esa rendición silenciosa, nace algo que no habías sentido antes: calma. No una calma perfecta, sino una calma real, esa que sabe que el dolor forma parte, pero ya no manda. Las personas que viven en paz no son las que tienen respuestas para todo. Son las que aprendieron a vivir sin tantas. Las que aceptan que hay cosas que simplemente no se pueden entender y aún así eligen no amargarse. Han aprendido a descansar en la incertidumbre, a no necesitar saber cómo acabará todo, porque comprendieron que la vida siempre encuentra su camino, incluso cuando nosotros no lo vemos. Y esa confianza es lo que la sostiene, no una fe ciega, sino una certeza silenciosa, la de que pase lo que pase, serán capaces de atravesarlo. Empiezas también a darte cuenta de que la paz no se encuentra fuera. No está en la pareja ideal, ni en el trabajo perfecto, ni en la casa soñada. Está en tu forma de mirar las cosas, en cómo interpretas lo que te pasa, en cómo te hablas a ti mismo cuando algo no sale como esperabas. Porque el mundo puede ser caótico, pero si dentro de ti hay orden, serenidad y amor propio, nada externo podrá desestabilizarte demasiado. No porque no te duela, sino porque ya no reaccionas igual. Y es curioso, porque cuando llegas a ese punto de equilibrio interior, empiezas a traer cosas distintas, personas más sinceras, conversaciones más profundas, experiencias más alineadas con tu esencia. Ya no tienes que forzar nada, todo fluye con más naturalidad. Y no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú te has vuelto más sabio. Has dejado de correr detrás de lo que no encaja. Y eso, ese gesto de no insistir, abre las puertas a lo que realmente está hecho para ti. Te descubres sonriendo más, respirando más lento, disfrutando de cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, una taza de café en silencio, una tarde sin planes, una caminata sin destino. Empiezas a darte cuenta de que la felicidad nunca fue una meta, sino una forma de estar que no se trata de conseguir más, sino de necesitar menos, que la plenitud no está en lo que logras, sino en cómo vives mientras lo intentas. Y un día, sin previo aviso, te das cuenta de algo aún más poderoso, que la paz no es un premio por haber hecho las cosas bien, es tu estado natural, al que vuelves cuando dejas de luchar contra ti. No tienes que ganártela, solo permitirte sentirla. No tienes que ir a buscarla a ningún sitio, solo dejar que aparezca cuando te detienes, porque la paz siempre ha estado ahí, esperando que dejaras de distraerte. Entonces, cuando alguien te hiere, ya no reaccionas con rabia, respondes con comprensión, sabiendo que cada uno actúa desde su propio dolor. Cuando algo sale mal ya no te castigas, lo miras con ternura, aprendes, respiras y sigues. Cuando el pasado vuelve a doler, no lo niegas, le das las gracias y lo dejas marchar. Esa es la madurez emocional, la capacidad de vivir sin hacer del sufrimiento una identidad. Y quizás lo más hermoso de todo es que cuando tú encuentras la paz, empiezas a regalarla sin darte cuenta. Tu forma de mirar se vuelve más suave, tus palabras más amables, tus gestos más conscientes. Te conviertes en ese tipo de persona que calma con solo estar. Y eso, amigo mío, es un acto revolucionario, porque en un mundo lleno de prisa, de ruido, de apariencias, ser alguien que transmite serenidad es un regalo inmenso. Por eso, si estás escuchando esto y sientes que aún te falta paz, no te castigues.
No estás atrasado, no estás roto, no estás mal. Estás en proceso. Y cada paso que das hacia ti mismo ya es parte de la curación. Aprende a tenerte paciencia, a mirarte con compasión, a entender que la paz no se alcanza de golpe, sino que se construye día a día, respiración a respiración. Y cuando la mente vuelva a inquietarse porque volverá, recuérdale esto, no hay nada que resolver ahora mismo. Estás a salvo, estás aquí, y eso basta. Porque la verdadera paz no es un destino al que llegar, es una forma de caminar. Y si caminas con calma, con amor, con gratitud, ya estás en el lugar correcto.